Bienvenidos a una nueva emisión de este podcast que se llama Glovedades. Es un podcast de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac, México. Mi nombre es Arturo Flores y el día de hoy tengo una invitada de lujo. Ella es Itzel Meyenberg, es directora global de comunicación de Aleática. El día de hoy vamos a hablar de las empresas globales y Aleática pues es un ejemplo de una empresa global. Un gusto tenerte el día de hoy con nosotros, Itzel. Arturo, feliz de que me hayan invitado. Muchas gracias. Oye, la primera pregunta que te quiero hacer es, primero, ¿tú qué papel es el que desempeñas dentro de Aleática, en una empresa global como lo es en la que laboras actualmente? Pues mira, tengo a mi cargo la Dirección Global de Comunicación. ¿Eso que implica? Que nosotros nos encargamos del desarrollo de las estrategias de comunicación interna y de comunicación externa. En la comunicación interna lo que tratamos es de generar un sentido de pertenencia y de crear estrategias que nos permitan posicionarnos como una sola empresa. Ya iremos un poquito a detalle sobre qué es Aleática, pero te adelanto que tenemos presencia en 7 países. Manejamos 3 idiomas, latitudes muy distintas en América Latina, en Europa. Entonces, pues al final del día, el reto de lograr no una homogeneidad, porque no es lo que queremos, pero sí sentirnos parte de una misma empresa con unos mismos valores compartidos, es parte, digamos, del desarrollo de la comunicación interna. Y en la comunicación externa, pues tenemos también muchísimos retos, el reto del posicionamiento, el reto de diferenciarnos, el reto de tener una voz de referencia en la industria, de hacer liderazgo de opinión, de participar en foros, en eventos, en donde podamos nosotros hablar de lo que estamos haciendo y de cómo estamos marcando una pauta distinta en la industria de las concesiones, de la infraestructura de movilidad, que ese es el sector en el que nos movemos y a lo que nos dedicamos. Oye, pues muy interesante. ¿Podrías mencionar los países en los que tienen actividades actualmente? Claro, por supuesto. Aleática es una empresa global. Nuestro accionista de control es un fondo de pensiones australiano que administra más de 80,000 millones de dólares. Es muy grande, es líder en gestor de infraestructura y nosotros tenemos presencia en 7 países. En América Latina estamos en México, Chile, Colombia, Perú y en Europa estamos en España, en Italia y en Reino Unido. Administramos concesiones de movilidad, de transporte. Tenemos puertos, un aeropuerto, un tren ligero y carreteras urbanas e interestatales. A eso nos dedicamos. Nos dan concesiones por 20, 40 años y nosotros nos dedicamos a administrarlas y a que nuestros usuarios tengan la mejor experiencia cuando usan alguna de nuestras vías. Muy interesante. Oye, y por ejemplo, ¿cómo les afectó a ustedes la pandemia? Me imagino que pues todas estas obras de infraestructura o estas concesiones se vieron muy afectadas durante la pandemia. ¿Qué pasa en este momento que pues ya parece que está superada? ¿Cómo ven el panorama en Aleática a este respecto? Pues mira, en Aleática, como en muchas industrias, nos vimos afectados con la pandemia porque la gente no salía de su casa y entonces no circulaba por nuestras vías. Afortunadamente, en el último año hemos ya recuperado los tráficos que teníamos prepandemia. Para que tengas una idea, administramos alrededor de 1,100 kilómetros de autopistas urbanas e interestatales y 366 millones de vehículos pasan por las carreteras de Aleática cada año, ¿no? Nada más, nada más. Nada más. Entonces, la verdad es que nos hemos recuperado muy bien. Obviamente tuvimos una bajada importante en el flujo. La empresa fue muy solidaria con todos los colaboradores porque si bien la bajada fue muy, muy importante y drástica, se hizo un compromiso para no dejar ir a ningún colaborador. Entonces, pues la verdad es un orgullo formar parte de una empresa en donde realmente se preocupó por los colaboradores. Tuvimos la posibilidad de adaptarnos para trabajar en un modelo a distancia. Obviamente los operadores de las casetas físicamente tenían que estar ahí, pero se crearon muchos protocolos para realmente protegerlos, ¿no? Entonces, ahora, pasada la pandemia, hemos recuperado los niveles de tráfico y los hemos superado. ¿Y cuál es tu percepción o su percepción
en la actualidad global? O sea, en materia de negocios, ¿cuáles son las perspectivas que ven actualmente? Híjole, esa es una pregunta muy complicada porque estamos pues pasando por un momento de muchos cambios, ¿no? De muchos cambios, de muchas transformaciones. Yo creo que las empresas debemos de mostrar una capacidad de flexibilidad, de ser más flexibles, de tener la capacidad de adaptarnos a los cambios, porque estas transformaciones tienen que ver con la industria energética, con la industria de la movilidad, ¿no? Ya tenemos autos autónomos, ¿no? En San Francisco circulando todos los días. Estamos en un mundo muy, muy complejo derivado de los efectos del cambio climático. La inteligencia artificial, por ejemplo, no quiero entrar a detalle, pero este representa absolutamente un cambio de paradigma. Entonces, tenemos muchos temas en la agenda y esto lo que hace es obligarnos a las empresas a cambiar, adaptarnos, pero también adelantarnos a las necesidades de nuestros usuarios en nuestro caso, ¿no? Cómo utilizamos nosotros la inteligencia artificial o cómo utilizamos los datos que tenemos de nuestros usuarios para ofrecerles un mejor trayecto, un trayecto más seguro, un trayecto en donde los puntos de contacto con el usuario disminuyan. Entonces, bueno, eso, digamos, es uno de los elementos que te puedo comentar. A nivel de geopolítica global, pues, la creciente tensión comercial entre Estados Unidos y China, los conflictos como la guerra de Ucrania, pues eso al final del día nos obliga a repensar la forma en la que hacemos negocios. A mí me gusta mucho cuando hablamos de la manera de hacer negocios, hablar de que las empresas realmente tienen que tener ya estrategias que sean sostenibles en todos los sentidos, pero sostenibles no en un plan greenwash de hacer una estrategia de responsabilidad corporativa, sino realmente aplicar e integrar criterios ESG o ASG, ambiental, social y de gobierno corporativo, que sean el eje central de las estrategias de negocio. Esto ya no es solamente una campaña de reputación, o sea, realmente son parámetros clave que nos permiten, por ejemplo, en mi industria, crear una infraestructura más resiliente, ¿no? Una infraestructura que permita, a partir de nuestras estrategias, tener planes de adaptación, por ejemplo, al cambio climático, de tener cambios de mitigación, ¿no? Entonces, yo creo que hay un montón de temas interesantes para abordar en el mundo de los negocios. Creo que una beta que se abre, además de la inteligencia artificial y de esta transformación energética, tiene que ver con la capacidad de las empresas de adaptar realmente estos criterios ESG. O sea, el financiamiento ESG ha tenido un crecimiento exponencial en el mercado, ¿no? Nosotros estamos alineados, digamos, a estos programas. Leí el otro día un artículo de BlackRock que decía el futuro es ESG, en donde decía que en México, solamente en México, hay 2.700 millones de dólares en activos ya con criterios ESG. Y los mismos de BlackRock, ¿no? ¿Perdón? Claro, perdón que te interrumpa, pero ¿podrías ahondar un poco más en qué es ESG para quienes no saben el término, no lo conocen? Por supuesto, los criterios ESG son en inglés, que es Environmental, Social and Governance, y en español es ASG, Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo. Okay. Estos criterios lo que marcan o deberían de marcar es la ruta operativa de las empresas. ¿Y a qué me refiero? Es muy amplio, ¿eh? La parte, por ejemplo, social tiene que ver con el comportamiento que tú tienes en las comunidades. Nosotros somos una empresa con una visión de largo plazo. O sea, las concesiones tienen títulos, digamos, estamos regulados por títulos de concesión que van entre los 25 y los 40 años. Entonces, nosotros no llegamos y construimos, llegamos y nos quedamos por lo menos 40 años. Entonces, la relación con las comunidades, ¿cómo va a ser? Hacemos análisis de materialidad para entender realmente cuáles son los temas materiales, los temas focales, los temas de relevancia para las comunidades y a partir de ahí creamos estrategias de fondo de relacionamiento con las comunidades a partir realmente de sus necesidades. Entonces, pero esa es la parte social con las comunidades, pero también está la parte social con los colaboradores, donde está el tema de la diversidad, de la inclusión, de la misma plataforma de crecimiento para mujeres que para hombres. Todo eso entra de la parte de la S, ¿no? La S tiene un montón de aristas, pero en resumidas cuentas es el comportamiento que tú tienes con tus
con tus comunidades, con tus usuarios, con tus consumidores y también con tus colaboradores. Nosotros, por ejemplo, tenemos campañas de seguridad vial muy importantes. Tenemos la Fundación de Seguridad Vial, que está dedicada a reducir los hechos de tránsito. Estamos alineados con el segundo decenio de Naciones Unidas, que pretende reducir por lo menos a la mitad los accidentes y hechos de tránsito. Eso también entra de la parte de ese, ¿no? De social. Pero está la parte ambiental, que es amplísima. Dentro de la parte ambiental es qué estamos haciendo con las empresas para, no solamente para reducir nuestra huella y mitigar, sino para dejarles a nuestras próximas generaciones un mundo mejor del que tomamos. Hace poco tiempo tuvimos una reunión interna que le llamamos el Día Aliática, el Día One Aliática, y tuvimos la posibilidad de invitar a Charlie Alberti, que es el ex baterista de Soda Stereo, porque está muy metida en una asociación, ¿no? Revolución 21. Soda Stereo, así que bueno, debí de haber estado ahí. Te hubiéramos invitado, pero además de que es un tipazo y es un excelente músico, sí, está muy metido en los temas de cambio climático, ¿no? De qué estamos haciendo a partir de acciones individuales para revertir los esfuerzos. Y entonces él hablaba de un concepto muy interesante que es no solamente entregarle a las generaciones venideras el planeta como está, sino mejorarlo. O sea, ¿cómo logramos realmente revertir esas acciones? Entonces, la parte ambiental es fundamental. Nosotros en Aliática nos guiamos por dos estrategias importantes, que es la que te decía de adaptación al cambio climático y la de resiliencia. ¿Qué estamos haciendo para mitigar gases de efecto invernadero 1 y 2? Estamos cambiando todas las flotillas, estamos utilizando energía limpia, tenemos proyectos importantes de proceso y tratamiento de agua. Pues nosotros somos infraestructura. La infraestructura, por ejemplo, el transporte, es el responsable del 37% de las emisiones contaminantes del mundo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nosotros, además de hacer las estrategias propias de adaptación y mitigación, estamos promoviendo, por ejemplo, el uso de dispositivos electrónicos, el TAG, nosotros tenemos el Televía, y eso al final del día estamos tratando de que los que tengan vehículos híbridos o eléctricos paguen menos, buscando estrategias para también incentivar que nuestros usuarios tengan un cambio de comportamiento. Sabemos que es un camino largo, sabemos que es caro, ¿no? No todo el mundo puede tener un vehículo eléctrico ni un vehículo híbrido, pero bueno, estamos cambiando. Te quiero platicar un proyecto que tenemos en Italia. Se llama la Arena del Futuro. En Italia tenemos una carretera que enlaza el norte de Italia, Brescia con Milán, y se hizo un circuito de 1 kilómetro en donde los vehículos en movimiento se recargan. Se llama Electric Road System, el que estamos utilizando. Entonces, o sea, al entrar al circuito, el vehículo es como si se conectara, pero andando, digamos, ¿no? Exactamente, no tienes que estar detenido, realmente se carga en el movimiento, ¿no? In itinere. Entonces, se ponen unas placas abajo del asfalto, tiene que ser un asfalto especial. La energía es energía absolutamente renovable, es energía solar, tenemos paneles solares que a partir de los paneles solares se genera la energía, y la energía con unos paneles que se ponen debajo del asfalto se conectan con los vehículos, y entonces mientras el vehículo está en movimiento se carga. Y esto pues tiene un montón de bondades, ¿no? Para los vehículos eléctricos, las baterías no tienen que ser tan grandes, pueden ser autónomas. Una batería grande hace que el coche sea más pesado, que lastime las vías y que pueda tener peores incidentes viales si es que llegara a tener algún hecho de tránsito, por ejemplo. Entonces, este tipo, digamos, de proyectos es el más, digamos, sobre la electricidad en la infraestructura, es el más avanzado a nivel mundial. Hay uno en Israel, pero el de Italia es el más avanzado. Estamos tratando de poner nuestro granito de arena para realmente hacer soluciones que cambien paradigmas, ¿no? Entonces, eso entra dentro de la parte social. Y la parte de G, que es el gobierno corporativo, es cuáles son tus marcos legales, cómo te regulas, los procesos de compliance. Hace poco la revista Expansión sacó
su edición sobre las empresas contra la corrupción. Nosotros en Aleática obtuvimos 100 de 100 puntos, que tiene mucho que ver con las políticas que tienes, cómo las comunicas, los códigos que tienes con los colaboradores, pero también con los contratistas, con tus grupos de interés. Entonces, todo esto es lo que tiene que ver con ASG, ambiental, social y gobierno corporativo, que al final del día va a hacer que la empresa sea sostenible a largo plazo, ¿no? Yo alguna vez en mis vidas pasadas me tocó trabajar con la industria del alcohol, ¿no? Y ellos tenían una máxima: hay que tomarse 1 o 2 tequilas. ¿Por qué? Porque hay que cuidar a los consumidores, ¿no? Hay que alargar, digamos, el proceso de vida de la industria del alcohol. Y es un gran punto. O sea, si nosotros no tenemos este mindset, este cambio de chip de ser realmente sostenibles, los negocios se van a acabar. Entonces, por eso, dentro de todo digamos, dentro de toda esta agenda mezclada de geopolítica, de inteligencia artificial, de una reestructuración de la energía, creo que el cambio climático es fundamental, y dentro del cambio climático, que no es una moda ni mucho menos, la parte de el parteaguas de crear empresas alineadas a los criterios ASG o ESG en inglés es lo que realmente tenemos que adoptar las empresas si queremos seguir viviendo en los próximos años, ¿no? Claro, a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, les recordamos que el día de hoy estamos hablando de empresas globales. Nos acompaña nuestra invitada Itzel Meyenberg, quien es directora global de comunicación de Aleática. Mi nombre es Arturo Flores, esto es Glovedades, un podcast de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac, México. Itzel, me comentabas que tienen operaciones en 7 países. Ya me platicaste de algunos proyectos, pero desde tu perspectiva, ¿dónde o en qué país han encontrado como ciertas resistencias, digamos, pues a que intervengan, y en cuáles es más fácil intervenir? O sea, depende esto de pues la cultura, el idioma, o qué factores son los que intervienen para que pues una empresa global como la de ustedes tenga éxito en estar operando en 7 países, porque me imagino que es bastante compleja la operación. Es compleja la operación porque además las vías las tenemos, nosotros nos definimos como un operador puro de infraestructura, es decir, el negocio de Aleática no está en la construcción de la infraestructura, sino en la operación y en el mantenimiento, ¿no? En tener modelos financieros que nos permitan recuperar la inversión en un plazo definido, que es el plazo de las concesiones. Entonces, ¿qué es lo que Aleática, digamos, pone en valor a la hora de adquirir un nuevo activo? La certidumbre jurídica, por supuesto, ¿no? La apertura de los gobiernos a los modelos de concesiones. Los modelos de concesiones son bondadosos, ¿por qué? Porque el activo, el tren, el aeropuerto, la carretera, los viaductos elevados, el viaducto Bicentenario aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, que lo administramos nosotros, pertenecen al gobierno, pertenecen al país. Sin embargo, cuesta administrarlos, o sea, cuesta estar repavimentando, cuesta poner los sensores de velocidad, cuesta Claro. hacer adaptaciones para mitigar incidentes viales. Entonces, todo eso, las concesionarias, lo que hacemos es invertirlo de tal suerte que el gobierno, sus recursos, los pueda poner en otros proyectos sociales o en otros proyectos al final del día que estén dentro de su plan Otras prioridades, ¿no?, que tengan, ¿no? En sus prioridades, exactamente. Entonces, nosotros lo que buscamos son que el modelo de concesiones sea un modelo que esté entendido en el sentido de esta alianza que permita a las empresas privadas poder administrarlo un cierto tiempo y mantenerlo y que los usuarios se beneficien. Y por otro lado, pues la certidumbre jurídica. Mira, en México, por ejemplo, para no irme muy lejos, vemos grandes posibilidades con el nearshoring, ¿no? O sea, se estima que México pueda añadir al PIB más o menos 3% en los próximos 5 años gracias a la relocalización. Uh-huh. En este nearshoring vienen varios temas y el tema de la infraestructura es fundamental. O sea, por ejemplo, el
el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec va a estar basado en un modelo de transporte intermodal, en donde vamos a necesitar conexiones a los puertos a través de una ruta ferroviaria. Y después la remodelación de la infraestructura portuaria para que los puertos obviamente provean los servicios pues de vanguardia. Va a haber creación de 10 parques industriales, el gobierno les está llamando polos de desarrollo para el bienestar, y estos 6 polos van a estar interconectados con vías, con carreteras estatales y federales. Entonces, proyectos como estos definitivamente impulsan el sector de la infraestructura. Entonces, en México vemos esa posibilidad. En Colombia, por ejemplo, estamos construyendo la autopista Río Magdalena, que pasa por el río Magdalena, que es el segundo más caudaloso de Colombia. Y también hay mucho impulso y mucho interés por construcción de nuevas, de nuevas infraestructuras, de infraestructuras inteligentes, de infraestructuras que, por ejemplo, se evalúen previamente con el sistema IRAP. IRAP es una asociación internacional que se dedica a darles estrellas a las carreteras en función de lo seguras o no que sean, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada vez más vamos a empezar a escuchar, esta carretera tiene 3 estrellas, tiene 4 estrellas, tiene 5 estrellas. Entonces, cada vez más los gobiernos están siendo conscientes de que no solamente es la infraestructura, es una infraestructura inteligente, es una infraestructura que salve vidas. El sistema de enfoque seguro, que es el cual, digamos, se basa la actuación de la Fundación Aliática para la Seguridad Vial, tiene mucho que ver con el tema de la corresponsabilidad y tiene mucho que ver con las autopistas que perdonen el error humano, ¿no? Entonces, si hay una distracción, porque las vamos a tener, si hay alguna situación que haga que el conductor se distraiga, las vías tienen que estar preparadas para perdonar esos errores. Entonces, es una infraestructura que tiene que ver con el servicio que da, con el mantenimiento que tiene, con conexiones de IoT también para que haya señales y se puedan detectar incidentes en la vía y prepararse. Entonces, vemos apetito, digamos, en los países en los que estamos, por eso los hemos elegido muy bien. Y nuestros activos tienen distintos puntos de madurez. Es decir, tenemos estos proyectos Greenfield que se están construyendo y tenemos algunos proyectos más Brownfield, como por ejemplo el de Reino Unido, que es una carretera que está en Birmingham y que ganó recientemente la carretera mejor evaluada por los transportistas de carga. Entonces, al final del día vamos a estar donde haya interés por parte de los gobiernos de seguir teniendo estas asociaciones público-privadas, ¿no? Que permitan que nosotros podamos ofrecer el mejor servicio y que el usuario nos siga eligiendo como su ruta adecuada, ¿no? Yo creo que la esencia de Aliática, que puede sonar como mucha infraestructura, como muy fría, la esencia de Aliática es conectar. Nosotros conectamos personas, conectamos mercancías con sus destinos y lo queremos hacer de una forma segura, de una forma eficiente y donde realmente tengamos estos elementos para hacer estas conexiones es donde seguiremos creciendo. Sí, la verdad es que pues lo que comentas sí es muy interesante porque ustedes, bueno, la gente usa la infraestructura y pues se conecta con otra gente a través de la infraestructura, pero también la gente en donde está la infraestructura, pues ustedes tienen que conectar de alguna forma con ellos también. Entonces es como que sí, lo que mencionas me hace mucho sentido, esta metáfora de la conectividad, ¿no? De conectar no solo a quienes usan la infraestructura, pero quienes la viven, porque hay gente que la vive, ¿no? Entonces es bastante interesante lo que nos mencionas. Y yéndonos un poco a ver, el papel de los jóvenes universitarios, que pues tú sabes que la competencia en el mercado laboral ahora es bastante fuerte y estamos prácticamente compitiendo en un mercado global. Entonces, ¿qué consejos o qué recomendaciones les darías a los jóvenes que pues quisieran trabajar en una empresa como Aliática?
Mira, me metí a investigar algunos datos. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial ofrece una visión o nos dicta un poquito lo que podríamos esperar en el futuro para los lugares de trabajo, ¿no? Entonces, para seguir siendo relevantes, las instituciones educativas, por un lado, deben de mantenerse en línea con nuevas tendencias para garantizar que los estudiantes tengan estas competencias que se necesitan. Entre ellas, la inteligencia artificial, ¿no? El 42% de las tareas empresariales van a estar automatizadas para el 2027. Entonces, las últimas 2 conferencias a las que yo he asistido tienen que ver con la inteligencia artificial y me sorprendía cómo el secretario general de Naciones Unidas ya lo introducía dentro de su discurso. Y bueno, no podemos negar que ya está aquí y que esto es algo que si no sabemos cómo comérnoslo, nos puede comer, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? En términos, por ejemplo, de comunicación, es la primera vez que los contenidos no van a ser redactados por personas, y van a ser redactados por máquinas. Entonces, ¿cómo vamos a lograr educar a esas máquinas para que redacten contenidos que vamos a consumir? No lo sabemos, estamos en el proceso, pero ¿qué he visto, digamos, en las conclusiones de estos foros a los que he ido? El pensamiento analítico, o sea, obviamente el pensamiento analítico que nos permita diferenciar, discernir, la creatividad, ¿no? Eso también es uno de los elementos clave que también el Foro Económico Mundial, mencionaba como elementos clave, el pensamiento analítico, la creatividad, pero también y sobre todo las habilidades blandas. ¿A qué me refiero con habilidades blandas? La inteligencia emocional, la gestión del estrés, la capacidad de conciliar la vida personal y la vida profesional. Estas nuevas generaciones ya no están dispuestas a hacer estos grandes sacrificios que se hacían hace 20, 30 años de trabajar todo el día. Están mucho más sensibles y conscientes a lo que es la vida personal y profesional, y las grandes empresas globales lo están entendiendo. O sea, en Aleática, por ejemplo, dentro de las características en ciertas posiciones, si no es que ya en todas, las habilidades blandas se están privilegiando. Estamos en Aleática, por ejemplo, iniciando, ya llevamos ya algunos meses, pero caminando por un plan de cambio de cultura de alto desempeño, en donde los directores, que se quiere hacer como un proyecto como top-down, ¿no? En donde los directores empecemos a adquirir o reaprender nuevas habilidades, porque estas habilidades probablemente son mucho más cercanas para las nuevas generaciones, pero generación X como la mía o baby boomers, no estamos tan, digamos, sensibilizados, la verdad. Entonces, por ejemplo, estamos teniendo una capacitación sobre lo que es la empresa consciente, este libro maravilloso de Fred Kaufman, que se ha vuelto una metodología y que con esa metodología se van capacitando altos directivos, en donde el tema que te decía de la habilidad blanda es fundamental. O sea, ¿qué nos enseñan en el curso? A ser vulnerables como líderes. O sea, a decir, híjole, la regué, ¿no? La humildad, fundamental, la humildad ontológica, ¿no? Versus el yo lo sé todo como líder. Entonces, estos tipos de habilidades mucho más blandas, mucho más de entender el mundo, pero no, con una perspectiva mucho más personal y más hacia adentro, y que eso permita que un ambiente laboral sea más sano, sea más productivo, sea más competitivo. Eso es lo que las nuevas empresas están requiriendo a la hora de hacer las contrataciones. Entonces, sí hay que prepararnos muchísimo, sí hay que entender de qué va la inteligencia artificial, sí hay que tener un pensamiento analítico, sí hay que ser muy creativos, pero también es bien importante empezar a tener este alimento espiritual, personal, en donde entendamos realmente otros valores que antes no estaban calificados en la empresa, ¿no? O sea, el manejo del estrés pues era tu problema, ahora no. O sea, tú cómo te desarrolles y cómo desarrolles a tus equipos a partir del manejo del estrés, al menos en mi empresa está evaluado y tiene un KPI, ¿no? Y eso se ve directamente relacionado a tu bono de desempeño, ¿no? Entonces, yo creo que esto también es bien importante, porque cuando yo estudié Relaciones Internacionales, obviamente estos temas, y por aquí, ¿no? Se hablaban y se comentaban, ¿no? Era, pues tienes que leer lo que tienes que leer, capacitarte en lo que tienes que capacitarte, especializarte, hacer prácticas si quieres, pero todo el tema de la inteligencia emocional y todo lo que eso implica, yo creo que es nuevo.
me parece sensacional y que los jóvenes ya lo traigan en su día a día, creo que les va a hacer la gran diferencia en su vida profesional. Muy bien, Itzel. Pues la verdad es que ha sido un gustazo platicar contigo el día de hoy. Hemos aprendido bastante de este tema de las empresas globales y sobre todo de Aliática. Y pues ojalá no sea la última vez que nos acompañes en este podcast. No, Arturo, yo feliz, gracias por esta invitación. Encantados de poder ahondar más sobre ciertos temas y pues muchas felicidades por el esfuerzo que tienen con Glovedades. Muy bien, muchas gracias. Pues esto fue una emisión más de Glovedades, un podcast de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac, México. Mi nombre es Arturo Flores. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.